¿Alguna vez has sentido que al encender una luz ocurre magia? Vamos, piénsalo un segundo. Estás en tu casa, noche cerrada, silencio. Presionas un simple botón de plástico y ¡BOOM! Luz instantánea. No chispa, no humo, no esperas, solo luz. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahora, aquí va la pregunta incómoda, de esas que ni el tío nerd de la familia sabe contestar. ¿Qué tan rápido se mueve la electricidad? La mayoría respondería, pues a la velocidad de la luz, obvio. Pero no. Esa respuesta es tan errada como poner ketchup a una tortilla española. La realidad es mucho más alucinante. Tan alucinante que probablemente, si prestas atención hasta el final de este video, te vas a sentir parte de un hechizo tecnológico que usamos todos los días y no entendemos casi nada. Mira, la electricidad no es una cosa, es un proceso, un flujo, una interacción invisible entre partículas diminutas y campos misteriosos. Y lo más loco, los electrones que están en tu interruptor jamás llegarán a la lámpara que se enciende. Jamás. ¿Cómo puede ser algo que, tan importante para nuestras vidas, funcione de una manera tan contraintuitiva? Hoy vamos a explorar esta historia como se debe, desde los antiguos experimentos con ámbar en la Grecia clásica, pasando por los rayos domesticados de Benjamin Franklin, hasta la electricidad de tu microondas que recalienta el café del día anterior. En un solo segundo, más de 10 sextillones de electrones se agitan en los cables de tu hogar. Esto es más que todas las estrellas en el universo conocido. Y aún así, ¿te has preguntado alguna vez si esos electrones están corriendo como Usain Bolt o arrastrándose como una babosa con sueño? Pues ni una ni otra. Los electrones viajan lentísimo. ¿Sabías que en un cable de cobre común los electrones se mueven a menos de 1 centímetro por minuto? Sí, lo escuchaste bien. Si un electrón saliera de tu interruptor para llegar a tu lámpara y no hubiera ningún truco, tardarían días en llegar. Y sin embargo, la luz se enciende al instante, casi más rápido que un pensamiento. Entonces, la pregunta se vuelve aún más absurda. ¿Cómo es que algo que se mueve tan lento genera un efecto tan rápido? La respuesta tiene que ver con un secreto poco contado. La electricidad es más como una ola que como una bala. ¿Te acuerdas de esas filas en la escuela donde todos apretaban el hombro del de delante y el último gritaba ¡ay!, como si le hubieran dado un toque? El empujón nunca llega físicamente al final, pero la energía del empujón sí. Así funciona la corriente eléctrica. El electrón no corre, pero el mensaje que lo empuja sí. Y ese mensaje que llamamos campo eléctrico viaja casi a la velocidad de la luz. Y ahora te digo algo aún más extraño. En tu casa no tienes corriente continua como la que usaba Edison. Tienes algo que se llama corriente alterna, donde los electrones no van de un punto A un punto B, sino que van y vienen, todo el tiempo. ¿Sí? Es como si para hacer funcionar una lámpara, en vez de empujar un carrito hacia adelante, simplemente lo envolvieras para adelante y para atrás, 1000 veces por segundo. Y aún así, la lámpara se enciende. Raro, ¿no? Pero es así. La corriente alterna hace vibrar los electrones. En realidad, los sacude, como si bailaran salsa dentro del cable. Y en ese movimiento de vaivén, liberan energía. ¿Cómo? Bueno, imagina frotar 2 palitos para hacer fuego. No importa si no avanzas, lo importante es el roce. Ese roce es la fricción. Y la fricción es calor. Tu lámpara, tu tostadora, tu secadora de pelo son versiones modernas de una fogata. Nuestros antepasados bailaban alrededor del fuego. Hoy, bailamos alrededor de un enchufe. Y si te parece una exageración, piensa esto. La electricidad es el dominio más avanzado del fuego. Es la Esparca moderna. Es el Prometeo digital. Y tú la usas todos los días como si fuera trivial. Así que no, los electrones no son velocistas. Pero la electricidad, amigo, la electricidad es como una ola invisible que recorre el mundo entero empujando la civilización con cada chispazo. Y en este video vamos a responder con ciencia, historia, humor y quizás un poquito de filosofía qué es exactamente lo que se mueve en los cables, a qué velocidad viaja y cómo demonios una corriente que va de un lado a otro consigue iluminar toda una ciudad. Si esto ya te está volando la cabeza más rápido que la velocidad de la luz, deja tu like
Suscríbete y compártelo con ese amigo que todavía piensa que los electrones son como corredores olímpicos, porque lo que viene es un viaje eléctrico al corazón mismo del universo. Y empieza ahora. Bienvenido al laboratorio más loco de la historia. Antes de que encendieras tu lámpara con un dedo, antes del Wi-Fi, del microondas y de los memes eléctricos, hubo un tiempo en que la humanidad no tenía idea de qué demonios era la electricidad. Y sí, la historia empieza con ámbar frotado. Hace más de 2600 años, un filósofo griego llamado Tales de Mileto descubrió que si frotabas ámbar con piel de animal, este atraía pequeñas cosas como plumas. Eso le pareció tan raro que pensó: esto debe ser un espíritu invisible que vive dentro del ámbar. Casi, pero no. Era electricidad estática. Ahora, viaja conmigo a los siglos XVIII y XIX, cuando la humanidad empezó a jugar en serio con las cargas eléctricas. 1752. Filadelfia. Benjamin Franklin lanza una cometa con una llave de metal durante una tormenta para demostrar que los rayos eran una forma de electricidad. Spoiler, casi muere, pero funcionó. Poco después, el italiano Alessandro Volta inventó en 1800 la primera batería eléctrica, la famosa pila voltaica, y dio el primer paso para crear un flujo continuo de electricidad. Gracias a él, hoy tenemos voltios. ¡Salud, Volta! Pero aún no sabíamos qué se movía realmente dentro de los cables. ¿Agua mágica? ¿Energía espiritual? ¿O pequeñas ranas eléctricas? No. Lo que se mueve se llama electrones. Los electrones son partículas negativas que viven alrededor del núcleo de los átomos. Son como los colibríes del mundo subatómico, pequeños, rápidos y sensibles. Y cuando se les da un pequeño empujoncito, empiezan a moverse. Eso es lo que llamamos corriente eléctrica, un montón de electrones moviéndose a través de un material conductor. ¿Y qué es un conductor? Pues básicamente un material que permite que los electrones viajen como si estuvieran en una autopista sin peajes. Por ejemplo, cobre, el Messi de los conductores. Plata, aún mejor, pero muy cara. No somos ricos, ¿verdad? Oro, elegante pero extravagante, solo para la NASA y reggaetoneros. Pero aquí viene la parte loca. ¿A qué velocidad se mueven estos electrones? ¿A la velocidad de un cohete? ¿Como un tren bala japonés? ¡No! En realidad, los electrones viajan a paso de tortuga resfriada. En un cable típico, un electrón puede tardar 12 horas en recorrer solo 1 metro. Sí, si un electrón saliera del interruptor hacia la lámpara, tardaría más de 2 días en llegar. Y eso nos rompe el cerebro porque la luz se enciende en menos de 1 segundo. Aquí hay que hacer una comparación brillante. Imagina un tubo lleno de canicas. Si empujas una desde un extremo, no tienes que esperar a que esa canica viaje hasta el final. Las canicas ya están todas ahí. Empujas una y casi al instante la del otro extremo sale disparada. Eso es lo que pasa dentro del cable. El cable ya está lleno de electrones. Cuando presionas el interruptor, no estás empujando un electrón de punto A a punto B. Estás liberando un campo eléctrico que empieza a mover a todos los electrones al mismo tiempo. Como si dijeras: ¡arriba, balos! ¡A moverse! Entonces, no. Los electrones no corren como velocistas. Pero eso no importa, porque lo que hace que la magia funcione es la sincronización perfecta de millones de ellos respondiendo el mismo impulso. Y ahora que sabes esto, la próxima vez que enciendas una luz, míralo con otros ojos, porque acabas de presenciar un pequeño milagro de la física moderna. Va, vuelve. Ahora que ya entendimos que los electrones no son velocistas olímpicos, sino más bien como turistas desorientados en un aeropuerto, viene la pregunta más rara de todas.
¿Cómo demonios puede prenderse una lámpara si los electrones ni siquiera llegan a ella? Espera, porque se pone mejor. En la mayoría de los hogares del mundo, sobre todo en países como México, Argentina y España, no usamos corriente continua, como la que usaban las primeras baterías de Volta. No, señor. Usamos algo mucho más artístico. Corriente alterna. Esta joyita fue popularizada por Nikola Tesla a fines del siglo XIX, cuando enfrentó a Edison en la famosa Guerra de las Corrientes. Mientras Edison quería que todos usáramos corriente continua, que va en una sola dirección como un tren directo, Tesla propuso algo más elegante, una corriente que oscila hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera bailando una salsa con los cables. Y ganó Tesla. ¿Por qué? Porque la corriente alterna es mucho más eficiente para transportar energía a largas distancias. Permite que las ciudades enteras se iluminen sin perder potencia por el camino. Pero ahora viene lo loco. En la corriente alterna, los electrones no se mueven de un punto A un punto B. No llegan a ningún lugar. Lo que hacen es vibrar. Sí, como si estuvieran bailando reggaetón dentro del cable. Van un poquito hacia la derecha, luego un poquito hacia la izquierda. Y así unas 50 o 60 veces por segundo, dependiendo del país. En Argentina y España, 50 Hz, es decir, 50 vaivenes por segundo. En México y muchos países de América, 60 Hz. ¿Y sabes qué es aún más asombroso? Que aunque no avancen, generan energía útil. Corte. Primer plano de una lámpara vieja que se enciende lentamente. ¿Voz en off? ¿Magia? No. Física. Esto suena como un truco barato de feria, pero no lo es. La energía eléctrica no depende de que el electrón recorra kilómetros como Forrest Gump. Depende de que se mueva, aunque sea un poquito, y de que haya algo que se oponga a ese movimiento. Ese algo es lo que llamamos resistencia. Imagina que tienes un electrón que intenta atravesar un filamento dentro de una tostadora o una lámpara. Ese filamento está hecho de un material que no le gusta dejar pasar electrones fácilmente. Es un material gruñón, como un portero que te mira de arriba a abajo y te dice: ¿a dónde cree que va usted? Esa oposición al paso se llama resistencia eléctrica. Y cada vez que un electrón intenta cruzarla, pierde parte de su energía. Esa energía no desaparece, ¿eh? Se transforma. ¿En qué? En calor. Y en el caso de las lámparas incandescentes, también en luz. Mira qué poético. Antiguamente para hacer fuego había que frotar palitos de madera. Ahora los electrones hacen lo mismo. Se mueven para adelante y para atrás dentro del filamento, rozando con fuerza, y el calor resultante enciende una mini fogata metálica. La diferencia es que esa foguera moderna no necesita leña, necesita movimiento eléctrico. Y aquí va lo más importante. No importa que los electrones no lleguen a la otra punta. Lo importante es que se estén moviendo constantemente y que haya algo que robe esa energía cada vez que intentan hacerlo. Cuando conectas una lámpara a la red eléctrica, la estás obligando a comportarse como un gimnasio brutal para los electrones. Estos pobres tipos intentan avanzar, pero el filamento les dice: no pasará sin pagar energía. Y esa energía pagada se transforma en luz, si es una lámpara; calor, si es un calentador; movimiento, si es un motor; café caliente, si es lunes por la mañana y eres humano. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo puede algo que va y viene y no avanza encender una lámpara? Porque lo importante no es avanzar, sino interactuar. Porque el movimiento genera fricción, y la fricción produce calor y luz.
La corriente alterna es una coreografía perfecta de trillones de electrones haciendo microdanzas al ritmo del campo eléctrico. Y aunque parezca un sinsentido físico, es uno de los inventos más eficientes del ser humano. ¿Te das cuenta? Gracias a este vaivén invisible, nuestras ciudades respiran luz. Nuestros refrigeradores mantienen la comida fría, nuestras fiestas tienen música, nuestras abuelas pueden ver la novela de las 9. Todo gracias a electrones bailando en el lugar. Va, vuelve, vuelve. Vivimos rodeados de ella. Nos despierta por la mañana con el sonido del despertador, calienta el agua del mate o del café, nos conecta con personas del otro lado del mundo y hasta da vida a los memes que nos salvan en un mal día. Pero, si alguien te preguntara, ¿qué es exactamente la electricidad? ¿Qué responderías? ¿Una chispa? ¿Una corriente invisible? ¿Energía que sale del enchufe? Sí, pero no. Hoy vamos a desmontar este enigma moderno con una pregunta aún más profunda. ¿Por qué la electricidad es lo más parecido a la magia sin ser magia? Empecemos por lo básico. La electricidad no es una cosa que se ve ni se toca directamente. Es un fenómeno físico, el resultado de la existencia y el movimiento de cargas eléctricas, principalmente de unas partículas minúsculas llamadas electrones. Los electrones tienen carga negativa. Cuando se mueven por un conductor, como un cable de cobre, generan lo que conocemos como corriente eléctrica. Pero aquí viene lo raro. La electricidad no es solo ese desfile de electrones avanzando. También involucra campos invisibles, interacciones entre partículas y hasta un poco de relatividad. Es como si cada enchufe de tu casa fuera una puerta secreta a un universo de fenómenos que nadie ve, pero que todos usamos. Imagina lo siguiente. Un cable común está lleno de átomos, y en esos átomos hay electrones que no están fuertemente atados al núcleo. Son como adolescentes rebeldes. Quieren moverse, explorar, salir de casa. Cuando aplicamos un campo eléctrico, esos electrones se sienten empujados, y ahí comienza el show. Se desplazan, chocan con átomos, pierden energía y esa energía se transforma en luz, calor, sonido, movimiento, lo que tú quieras. Y tú ni siquiera te enteras. ¿Sabías que en este preciso instante mientras ves este video, millones de electrones están corriendo dentro de tu dispositivo? Y lo hacen sin que los veas, sin que los sientas, sin que los escuches. Eso, amigo mío, es pura magia científica. Uno de los primeros en comprender esta magia fue Michael Faraday en el siglo XIX. Este genio autodidacta descubrió que si movías un imán cerca de un conductor podías generar electricidad. No con baterías, ni rayos, ni relámpagos, con movimiento. Ese principio se llama inducción electromagnética y es lo que hace funcionar todo desde tu cargador hasta una gigantesca planta hidroeléctrica. Electricidad es igual a magnetismo más movimiento. Así que sí, cada vez que enchufas el celular, estás usando la misma ley física que mueve turbinas en una represa. Ahora bien, la electricidad es tan poderosa y tan versátil que logramos hacerla viajar cientos, miles de kilómetros, desde una central hidroeléctrica en una montaña hasta una casa en medio de Buenos Aires, Guadalajara o Sevilla. Y todo eso gracias a que los campos eléctricos viajan casi a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Eso es más rápido que cualquier auto, tren, avión o chisme de barrio. Pero aún hay más. La electricidad no es solo energía útil, también es una herramienta para crear, transformar y controlar la materia. Con ella encendemos lámparas, refrigeramos comida, realizamos cirugías con láser, generamos campos magnéticos que levitan trenes, transmitimos información por fibras ópticas y hasta enviamos señales a otros planetas. Sí, literalmente usamos electricidad para hablar con Marte. ¿Magia? No. Física aplicada con precisión casi mágica. Si nos vamos aún más atrás, nuestros ancestros aprendieron a dominar el fuego y eso cambió todo. Cocinaban, se defendían, se organizaban. Hoy lo que nos mueve es la electricidad.
Es nuestro fuego moderno, pero con una diferencia. El fuego quema, la electricidad transforma. Podemos dirigirla, ajustarla, multiplicarla, dividirla. Y lo más increíble, podemos crearla desde el viento, el agua, el sol e incluso desde el átomo. Ahora detente un momento y piensa. Sin electricidad, el mundo moderno colapsaría. No habría hospitales funcionando, ni internet, ni refrigeradoras, ni transporte público, ni llamadas a distancia. Vivimos gracias a una red invisible que conecta ciudades, pueblos, personas y sueños. Una red que, aunque no la veamos, está latiendo todo el tiempo. La electricidad es como la vida misma, invisible, misteriosa, poderosa y absolutamente esencial. No la vemos, pero nos atraviesa. No la tocamos, pero nos conecta. No la entendemos del todo, pero nos transforma. Y aunque venga de fórmulas y experimentos, en su esencia más profunda, es lo más parecido a la magia que la humanidad ha creado jamás. Así que, la próxima vez que presiones un interruptor, no lo hagas por inercia. Hazlo con respeto, porque acabas de invocar una fuerza milenaria, domesticada con ciencia, que ilumina tu vida al instante. Si este video te electrificó el cerebro, déjame un like que brille más que un rayo. Cuéntame abajo, ¿cuál es tu aparato eléctrico favorito y por qué? Donde hay un interruptor, hay un hechicero moderno, esperando encender la magia. Todo comienza con una chispa, una minúscula agitación en el universo de los átomos, un electrón movido apenas por una fuerza invisible, y de ahí una corriente, una idea, una revolución. La electricidad no es solo tecnología, es una expresión de lo que somos como especie. Desde que el primer rayo cayó sobre la Tierra, algo se encendió en nuestra conciencia. Nos dimos cuenta de que podíamos domar el cielo, entender los secretos del universo y usar luz para transformar nuestra existencia. Piensa en esto. Hace miles de años nuestros antepasados descubrieron el fuego. Era luz, calor, protección. Hoy, tú enciendes una luz con un dedo y no te das cuenta de que acabas de invocar al descendiente directo de aquel fuego sagrado. La electricidad es el nuevo fuego, pero no uno que destruye, sino uno que construye, conecta y crea posibilidades infinitas. ¿Sabías que cada palabra que intercambias por mensaje, cada canción que escuchas, cada momento que compartes en una videollamada es posible porque millones de electrones están bailando al compás de tu intención? Y ellos no saben qué están haciendo, simplemente responden a un campo, a una diferencia de potencial, a una carga. Pero tú decides qué hacer con ese poder. En un mundo lleno de desigualdades, errores y caos, la electricidad sigue siendo una de las pocas certezas silenciosas. Cuando el mundo duerme, ella sigue trabajando. Cuando nadie la ve, sigue moviendo ideas, calentando hogares, alimentando sueños. No es perfecta, tampoco es gratuita. Hay redes enteras que mantener, generaciones enteras que aún no tienen acceso digno a ella. Pero cuando fluye, abre puertas. Tal vez para ti sea rutina, pero para muchos, encender una luz por primera vez es ver el futuro abrirse como un amanecer inesperado. Porque cuando llega la electricidad, también llega el libro leído a medianoche, la radio que conecta a una comunidad, el teléfono que acerca a familias separadas, el ventilador que alivia una noche calurosa. Y sí, también llega el primer meme compartido con una carcajada. Y ahí está el verdadero milagro. No en los electrones, no en los cables, sino en lo que hacemos con esa chispa. Lo usamos para iluminar calles, pero también para alumbrar ideas, para cocinar alimentos, pero también para coser sueños, para conectar dispositivos, pero también corazones. La electricidad en sí misma no tiene propósito. Su valor está en las decisiones humanas que la dirigen. Y aún así, seguimos sin entenderla del todo.
La física cuántica, el electromagnetismo, la relatividad, todo nos ha acercado. Pero en el fondo, la electricidad sigue siendo uno de los grandes misterios del universo. Un campo, una vibración, una posibilidad. Y tal vez ese misterio sea precisamente lo que la hace tan parecida a la magia. Porque aún sabiendo cómo funciona, aún nos sorprende. Así que la próxima vez que enciendes una lámpara, no lo hagas como si fuera un gesto mecánico. Hazlo con asombro. Hazlo con respeto. Hazlo con la certeza de que estás activando la misma fuerza que alguna vez deslumbró a los sabios de Grecia, a los genios del siglo XIX, y que sigue iluminando a los soñadores del presente. Porque una chispa no parece gran cosa. Pero las manos correctas, una chispa puede cambiar el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por conectar tu curiosidad con la ciencia, tu tiempo con el conocimiento, tu energía con esta conversación. Si sentiste que aprendiste algo, regálame un me gusta. Cuéntame abajo, ¿qué harías si un día no existiera más electricidad? Suscríbete para más aventuras mentales como esta. Y comparte este video con alguien que aún cree que los electrones viajan rápido como el rayo. Porque ahora tú sabes la verdad. Y eso, amigo, te convierte en un verdadero maestro de rayo. Hasta la próxima. Y recuerda, la magia no está en el interruptor. Está en